30 años han pasado desde la muerte de Elizabeth Montgomery, la inolvidable protagonista de Bewitched, y sin embargo su figura continúa proyectando una sombra luminosa y también misteriosa sobre la historia de Hollywood. Muchos pensaban que todo lo referente a su vida privada había quedado sellado el día en que falleció, a causa de un cáncer que avanzó con una rapidez devastadora. Pero en estos últimos meses, en un giro tan sorprendente como inquietante, sus propios hijos han decidido romper el silencio y confirmar que algunas de las teorías más insistentes sobre ella no eran simples rumores. Elizabeth Montgomery nació en un mundo donde la fama no era un sueño sino una tradición familiar. Era hija del actor Robert Montgomery, figura influyente tanto en cine como en televisión. Desde pequeña entendió que la atención del público podía ser un privilegio, pero también una condena. Cuando Bewitched llegó a las pantallas en 1964, Elizabeth se convirtió en un icono inmediato. Su sonrisa, su elegancia aparentemente natural y ese leve movimiento de nariz que hacía que Samantha Stevens alterara la realidad se convirtieron en símbolos culturales. Pero mientras el mundo la veía como la mujer perfecta, la esposa ideal, la madre impecable, la bruja adorable, la verdadera Elizabeth vivía en un torbellino emocional. La industria, especialmente en los años 60, no permitía contradicciones. Una actriz debía proyectar pureza, equilibrio, docilidad. Montgomery, sin embargo, era compleja, inteligente, determinada y profundamente inconforme. Y esa contradicción marcó toda su vida posterior. A lo largo de su carrera, su lucha contra la imagen que la industria intentaba imponer fue constante. Muchos no sabían que Elizabeth odiaba cordialmente ser asociada de manera exclusiva con el personaje de Samantha. Consideraba que su talento dramático era mucho más amplio. Esa frustración, revelan hoy sus hijos, fue una de las razones por las que algunos secretos familiares se mantuvieron escondidos. Proteger su imagen pública era en aquel entonces una necesidad para sobrevivir profesionalmente. Mientras Bewitched triunfaba en ratings, Elizabeth vivía matrimonios turbulentos, presiones laborales intensas y un conflicto interior que muy pocas personas conocían. La actriz se casó 4 veces y cada relación dejó una marca distinta en su vida emocional. Sus hijos, Rebecca, Bill y Robert, crecieron entre sets de filmación, giras promocionales, y una madre que amaban profundamente, pero que a veces parecía demasiado agotada para sí misma. De acuerdo con lo que hoy revelan, en aquellos años, existía un acuerdo tácito entre estudios, representantes y parte de la prensa. Ciertos aspectos de la vida de Elizabeth no debían hacerse públicos. Hollywood era experto en manipular reputaciones, en moldear narrativas, y llegado el caso, en silenciar lo incómodo. Y ella, aunque rebelde y resistente, aceptó ese pacto por una única razón: proteger a sus hijos. La actriz arrastraba desde la juventud una difícil relación con su padre. Robert Montgomery era carismático, exitoso, pero también extremadamente exigente. Esperaba de Elizabeth no solo perfección profesional, sino disciplina personal, prudencia absoluta y una obediencia emocional que ella no siempre podía ofrecer. Ese tipo de crianza rígida contribuyó a que Elizabeth desarrollara una profunda necesidad de mantener su vida bajo control. Y esa necesidad explicaba por qué muchos rumores sobre su salud, su carácter, incluso sobre conflictos sentimentales, eran desmentidos con tanta rapidez. Sus hijos, hoy adultos, reconocen que hubo episodios familiares que jamás salieron a la luz: discusiones intensas, largas ausencias, decisiones de vida controvertidas y sobre todo una vulnerabilidad que Elizabeth se negó a mostrar en público porque temía decepcionar a quienes la habían convertido en un símbolo. Cuando fue diagnosticada con cáncer en 1995, Elizabeth tomó una decisión que en aquel entonces resultó desconcertante. Incluso para su familia más cercana, rechazó hacer público el diagnóstico. Mientras muchas celebridades utilizaban los medios para concientizar, iniciar campañas o compartir su experiencia, Montgomery insistió en lo contrario. Su enfermedad, dijo, debía permanecer en el círculo íntimo. Su prioridad no era inspirar al público, sino evitar que la imagen de Samantha, eterna, mágica, perfecta, se viera alterada por la fragilidad humana.
Pero detrás de esa elección había algo más. Sus hijos cuentan ahora que Elizabeth temía que si los detalles de su enfermedad salían a la luz, ciertos rumores que la habían perseguido durante años resurgieran con fuerza. Rumores que, según ellos afirman hoy, tenían un fondo de verdad. Durante los meses finales, la actriz se refugió en su hogar en Beverly Hills, rodeada de muy pocas personas. Su tercer marido, William Asher, con quien había mantenido una relación marcada por altibajos, aún ocupaba un lugar emocional difícil de definir. Y sus hijos, aunque presentes, notaban que su madre se aferraba obsesivamente a la idea de que su legado debía permanecer intacto. Ese legado incluía no solo Bewitched, sino también sus papeles dramáticos, su activismo político, su lucha por los derechos civiles y su apoyo a causas feministas. Elizabeth, lejos de la imagen doméstica que imponía Samantha Stevens, era una mujer profundamente comprometida con la justicia social. Y ese compromiso, paradójicamente, la llevó a callar aspectos de su vida para evitar que la prensa la atacara durante uno de sus momentos más vulnerables. Con el paso de los años, los rumores olvidados comenzaron a adquirir un aura casi mítica. Había conflictos ocultos en su matrimonio. Existieron tensiones graves con su padre. Había sufrido presiones de productores que nunca fueron reveladas. Su enfermedad fue tan repentina como dijeron, o hubo señales ignoradas deliberadamente. Sus hijos durante décadas guardaron silencio. No por vergüenza, aclaran, sino por respeto. Querían preservar la memoria de su madre tal como ella deseaba ser recordada. Pero ahora, 30 años después, sienten que ya no existe razón para cargar con ese peso. Que la verdad, incluso la más incómoda, puede ofrecer una imagen más completa, más humana y más justa de Elizabeth Montgomery. Y así, en una serie de entrevistas recientes, algunas privadas o otras concedidas a documentales en preparación, han comenzado a confirmar lo que durante mucho tiempo fue objeto de especulación, que parte de la vida de Elizabeth, oculta deliberadamente por los estudios, la prensa y la propia familia, era mucho más dolorosa, compleja y turbulenta de lo que el público jamás imaginó. Lo sorprendente no es solo la existencia de secretos familiares, sino el hecho de que algunos de esos rumores, los más persistentes, los más inquietantes, los que durante años se consideraron simples invenciones de tabloide, tenían un origen real. Pero ¿qué rumores exactamente? ¿Qué verdades silenciadas están saliendo ahora a la luz? ¿Por qué sus hijos han decidido hablar precisamente ahora, 3 décadas después de su muerte? ¿Y qué impacto puede tener esta revelación tardía en la percepción que el mundo tiene de una de las actrices más queridas de la televisión estadounidense? Todas esas preguntas se explorarán en los capítulos siguientes. 30 años después de la muerte de Elizabeth Montgomery, el hermetismo que rodeó su vida privada se ha resquebrajado. Sus hijos Rebecca Bill y Robert han tomado una decisión difícil, largamente pospuesta: confirmar con matices y detalles inéditos algunos de los rumores más persistentes que circularon durante décadas sobre la actriz. Lo que comienzan a narrar no busca alimentar el morbo, aclaran, sino completar la biografía emocional de una mujer cuya vida, aunque brillante en la pantalla, estuvo marcada por tensiones profundas, conflictos silenciosos y presiones que la industria escondió cuidadosamente. Durante años, circularon rumores sobre una supuesta ruptura emocional entre Elizabeth y su padre, el famoso actor Robert Montgomery. La prensa de la época apenas insinuaba roces profesionales, diferencias creativas, desacuerdos sobre el rumbo de su carrera, choques de carácter. Sin embargo, la verdad era mucho más dolorosa. Sus hijos confirman ahora que la relación entre Elizabeth y su padre era compleja, exigente y en muchas ocasiones emocionalmente devastadora. Robert, figura influyente de la televisión estadounidense, esperaba de su hija una perfección inalcanzable. Desde el inicio de su carrera la presionó para que se ajustara al molde de estrella impecable, un ideal que llevaba consigo normas estrictas de comportamiento-apariencia, relaciones y decisiones profesionales. Elizabeth debía ser, según él, ejemplo de disciplina y discreción. Pero ella no era una mujer dispuesta a plegarse sin lucha. Tenía carácter fuerte, sensibilidad artística profunda y una necesidad intensa de libertad creativa. Ese choque permanente generó heridas que nunca cicatrizaron del todo.
Los hijos cuentan que Elizabeth lloró durante años por esa relación rota, aunque jamás lo mostró públicamente. Uno de ellos confiesa: mi madre quería la aprobación de su padre, más que la de nadie, pero también quería vivir su propia vida. Eso era algo que él nunca aceptó del todo. Este conflicto marcó a Elizabeth de forma permanente y explica por qué incluso en momentos decisivos de su carrera, actuó con una prudencia excesiva. Quería evitar que la industria tan cercana a su padre utilizara cualquier error para atacarla. Otro de los rumores que nunca desapareció tenía que ver con su relación con William Asher, el productor y director de Bewitched, con quien estuvo casada más de una década. En la prensa se hablaba de diferencias profesionales, tensiones en el set o agotamiento mutuo, pero sus hijos ofrecen un retrato más complejo y más humano. Confirman que el matrimonio experimentó fases de amor intenso, complicidad creativa, pero también episodios de conflicto profundo. Asher fue una figura determinante en la construcción del personaje de Samantha Stevens, pero esa cercanía profesional se convirtió en una arma de doble filo. Lo que creaban juntos ante la cámara no siempre coincidía con la relación que vivían puertas adentro. Su hija mayor, Rebecca, describe el matrimonio como una unión brillante para Hollywood, pero agotadora para mi madre. Los rumores sobre infidelidades, desacuerdos artísticos y tensiones por control creativo según sus hijos no eran completamente falsos. No se trataba de escándalos melodramáticos, sino de un desgaste afectivo que Elizabeth trató de ocultar para proteger a su familia. Y también a su serie, que en su momento era uno de los pilares económicos de la cadena ABC. La actriz, profundamente profesional, temía que un divorcio público o un conflicto mediático terminara dañando la serie, el equipo técnico o incluso a los espectadores que la veían como un ícono maternal. Cuando finalmente se divorciaron, ya había demasiado dolor acumulado. Pero Elizabeth se mantuvo en silencio. Nunca habló mal de Asher. Nunca detalló lo vivido. Ahora sus hijos explican por qué. Ella decía: no quiero que mis hijos recuerden a su padre a través de un escándalo. Y guardó silencio durante décadas. Uno de los rumores más inquietantes sostenía que Elizabeth habría estado enferma mucho antes de su diagnóstico público, y que ella misma había ocultado síntomas durante meses o incluso años. Durante 3 décadas, ese rumor fue considerado insensible, pero sus hijos lo confirman con delicadeza. Sí hubo señales tempranas que Elizabeth escondió deliberadamente, incluso de parte de su familia. Era una combinación de negación, miedo y un deseo obsesivo de no mostrar vulnerabilidad, según relatan durante el rodaje de algunas películas en los años 90. Elizabeth experimentó dolores persistentes, cansancio extremo y cambios físicos que no quiso atender. Asumía que se trataba de estrés o agotamiento. Lo más impactante es lo que confiesan ahora. Se asustaba de ir al médico porque temía que cualquier diagnóstico pudiera filtrarse a la prensa. Había vivido toda su vida temiendo que su imagen pública, esa mezcla de magia y perfección que representaba Samantha, se viera quebrada por una realidad demasiado humana. Hollywood, sobre todo en esa época, podía convertir una enfermedad en un espectáculo mediático devastador. El rumor, por tanto, tenía un núcleo de verdad. Elizabeth retrasó consultas, ocultó síntomas y minimizó alarmas. Y cuando el diagnóstico finalmente llegó, el cáncer estaba ya en una etapa dolorosamente avanzada. Entre las confesiones de sus hijos, hay una que ha generado un enorme impacto en los ámbitos biográficos y académicos dedicados a la actriz Elizabeth. Tomó decisiones drásticas sobre su futuro familiar que nunca quiso que se hicieran públicas. Aunque no ofrecen todos los detalles por respeto a su memoria, confirman que la actriz enfrentó momentos decisivos en los que se sintió atrapada entre su carrera, su familia y la presión de los estudios. Hubo relaciones afectivas que mantuvo en secreto por miedo a cómo afectarían su imagen. Proyectos profesionales rechazados porque podían poner en peligro la estabilidad de sus hijos. Enfrentamientos con ejecutivos de televisión relacionados con su independencia artística. Un conflicto interno profundo respecto a cómo ser madre. Y a la vez sobrevivir en una industria que castigaba a las mujeres por cualquier imperfección.
Sus hijos afirman: nuestra madre cargó con decisiones muy difíciles, sin compartirlas con nadie. Y muchas veces sufrió sola para evitar que nosotros sufriéramos. Estas declaraciones confirman un aspecto que los biógrafos sospechaban, pero nunca pudieron verificar. Elizabeth Montgomery vivió una vida mucho más intensa, vulnerable y compleja de lo que la imagen de Samantha Stevens permitía ver. La pregunta inevitable es: ¿por qué romper 30 años de silencio ahora? Los hijos de Montgomery coinciden en algo fundamental: ya no quieren que la memoria de su madre siga atrapada en una imagen incompleta. Adoran a Samantha Stevens, pero saben que Elizabeth fue mucho más que ese personaje. Fue una mujer con una fuerza extraordinaria y una fragilidad cuidadosamente escondida. Una mujer que luchó contra presiones familiares, expectativas patriarcales, enfermedades ocultas, decisiones imposibles y un sistema hollywoodense poco piadoso, con quienes se atrevían a ser auténticos. Quieren que el mundo la recuerde como realmente fue: valiente, imperfecta, compasiva, herida y profundamente humana. Su objetivo, explican, no es destruir un mito, sino liberarlo. Permitir que Elizabeth Montgomery deje de ser únicamente la bruja adorable de la televisión y se convierta por fin en una mujer completa ante los ojos del mundo. Uno de los rumores más persistentes en Hollywood afirmaba que Elizabeth Montgomery sufría una presión emocional devastadora, no solo por parte de la industria, sino dentro de su propio entorno familiar. Durante años, muchos periodistas lo desestimaron como exageración o como una invención sensacionalista. Sin embargo, sus hijos confirman que la actriz vivió largos periodos en los que se sintió atrapada por expectativas imposibles de cumplir. La relación con su padre, ya mencionada en los capítulos anteriores, fue una fuente constante de tensión. Pero lo que pocos sabían es que esta presión se extendió a varios sectores de la industria del entretenimiento, donde su apellido era un arma de doble filo, un privilegio sí, pero también una condena. Mi madre vivía con el miedo constante de decepcionar a alguien, confiesa su hijo Bill. Ya fuera su padre, los ejecutivos, el público, o incluso a nosotros. Esta carga emocional contribuyó a que Elizabeth desarrollara una especie de disciplina férrea, casi autodestructiva. No se permitía fallar, no se permitía descansar, no se permitía mostrarse vulnerable. Y este patrón, ahora lo descubren sus hijos, fue uno de los factores que la llevó a ocultar su enfermedad, hasta que ya era demasiado tarde. Durante los años de oro de la serie circularon rumores insistentes sobre tensiones entre Elizabeth y algunos productores y guionistas que querían moldear al personaje de Samantha según estereotipos tradicionales de la época. Algunos decían que Elizabeth estaba cansada de interpretar a una esposa perfecta. Otros insinuaban choques con su marido William Asher, quien no solo dirigía la serie, sino que definía muchos aspectos creativos. La verdad, revelan sus hijos, es más matizada, pero también más intensa. Elizabeth adoraba la serie y estaba agradecida por su éxito, pero se sentía frustrada por la manera en que la industria retrataba a las mujeres. Ella, activista apasionada por causas sociales y feministas, quería una Samantha más compleja, más independiente, más humana. Pero los ejecutivos insistían en mantener un modelo familiar ideal propio de la televisión estadounidense de los años 60. Sus hijos confirman que hubo luchas creativas constantes, discusiones que nunca salieron a la luz, porque la actriz temía que un escándalo afectara al equipo o a su familia. En sus propias palabras tomadas de una carta privada que su hija Rebecca encontró recientemente, Samantha es libre en la pantalla. Yo, en cambio, sigo luchando para hacerlo. Estas palabras, escritas en un momento de agotamiento profundo, revelan un conflicto interno que la acompañó durante casi toda su carrera. En círculos cercanos a Hollywood, se hablaba de un supuesto romance secreto que Elizabeth habría mantenido durante los años 70 después de su divorcio de William Asher. Era un rumor que la prensa nunca pudo confirmar y que ella misma jamás mencionó públicamente. Hoy sus hijos afirman que sí existió un amor importante en su vida. Una relación que comenzó en un momento de vulnerabilidad y que se mantuvo lejos del ojo público para proteger a ambas partes. No revelan la identidad de la persona por respeto a quien aún vive, pero sí explican que fue una relación intensa, significativa y profundamente transformadora.
Rebecca cuenta, nuestra madre merecía ser feliz, pero la fama lo hacía casi imposible. Amar en silencio fue su única opción. Este fragmento de la vida de Elizabeth desmonta la imagen simplista de la actriz, que solo fue Samantha, y revela a una mujer con deseos, contradicciones y emociones complejas. Sus hijos confirman que esa relación le dio fuerza en momentos difíciles, pero también le causó dolor cuando la presión mediática la obligó a elegir entre su vida íntima y su estabilidad profesional. Durante años, algunos fanáticos de Bewitched afirmaron que había un episodio prohibido en el que Elizabeth habría querido incluir un mensaje político en apoyo al movimiento por los derechos civiles. La cadena BBC siempre negó haber censurado contenido político en la serie, pero los documentos que los hijos de Elizabeth han proporcionado a varios historiadores indican lo contrario. Según estos documentos, Elizabeth insistió en introducir un guión que abordara la discriminación racial, un tema que para ella era fundamental. La cadena, temiendo controversias, se negó en rotundo. El conflicto fue tan grande que Elizabeth amenazó con abandonar la producción durante varios días. Sus hijos confirman que este episodio marcó profundamente a la actriz. Para ella, la justicia social no era una postura, era una convicción. Sufrió mucho cuando le impidieron expresarla. Finalmente, el episodio nunca se emitió. Los guiones fueron archivados, y el tema fue considerado demasiado sensible para la televisión familiar de la época. Esta revelación demuestra que Elizabeth Montgomery no era solo una actriz haciendo su trabajo. Era una mujer con una visión social avanzada para su tiempo, cuya voz fue silenciada por las normas conservadoras de la industria. Uno de los rumores más tristes era la idea de que Elizabeth habría pasado sus últimos días en soledad aislada, enfrentando su enfermedad con una mezcla de miedo y orgullo. Por primera vez, sus hijos confirman que ella eligió conscientemente mantener la enfermedad en secreto, no por falta de apoyo familiar, sino para protegerlos. Temía que la prensa invadiera su hogar, que explotara su vulnerabilidad, que la recordaran no por su talento, sino por su deterioro físico. Tenía terror a ser convertida en espectáculo, y también temía que la enfermedad afectara la vida cotidiana de sus hijos, quienes aún eran jóvenes cuando el cáncer avanzó. La imagen que ahora reconstruyen sus hijos es profundamente conmovedora. Elizabeth, debilitada por el dolor, insistiendo en cenar con ellos, manteniéndose erguida, sonriendo con discreción, evitando que sus hijos notaran el sufrimiento real. Rebecca lo describe con una frase que resume toda la tragedia. Nos protegió incluso cuando era ella la que necesitaba protección. Este rumor, ahora confirmado, revela la grandeza humana de una mujer que nunca permitió que el mundo viera su fragilidad. Durante décadas, Hollywood insistió en encasillar a Elizabeth Montgomery como la bruja adorable. La industria prefería mantenerla como un símbolo cultural antes que reconocerla como una mujer compleja, rebelde, activista, apasionada y profundamente sensible. Ese fue el último rumor, el más persistente, que su verdadero legado había sido silenciado a propósito. Sus hijos confirman que sí, estudios, representantes y ejecutivos prefirieron promover la imagen cómoda de Samantha, dejando en la sombra la verdadera personalidad de Elizabeth. Pero ahora, 3 décadas después, ese silencio ha terminado. Nuestra madre merece ser recordada tal como fue, afirma su hijo Robert, no como un personaje, sino como una mujer completa. 30 años después de su partida, la figura de Elizabeth Montgomery emerge más humana, más luminosa y más verdadera que nunca. Detrás de la magia de Bewitched, detrás de la sonrisa perfecta de Samantha Stevens, vivía una mujer que luchó contra presiones implacables, amores silenciosos, enfermedades ocultas y decisiones que nunca fueron fáciles. Hoy, gracias al valor de sus hijos, comprendemos que su vida no fue un cuento perfecto, sino un testimonio de fuerza, dignidad y sensibilidad. Elizabeth no solo dejó una huella en la historia de la televisión, dejó un legado emocional que sigue inspirando generaciones. La verdad que ahora sale a la luz no disminuye su brillo. Al contrario, lo engrandece. Nos recuerda que incluso los íconos más admirados son seres humanos que sienten, sufren, aman y luchan. Honor a su memoria, honor a su verdad. Y pototos surf lleno a quienes con valentía han decidido compartirla con el mundo.
Si este reportaje te ha conmovido, te ha sorprendido, o simplemente te ha permitido conocer una nueva faceta de Elizabeth Montgomery, te invito a apoyar nuestro trabajo periodístico. Suscríbete a nuestro canal para no perderte próximas investigaciones, biografías reveladoras y análisis exclusivos sobre las estrellas que marcaron generaciones. Dale me gusta al video si aprecias el esfuerzo que hay detrás de cada historia contada con rigor y sensibilidad. Déjanos un comentario. ¿Qué capítulo te impactó más? ¿Hay alguna figura del cine o la televisión que te gustaría que investiguemos a fondo? Tu participación nos ayuda a crecer y continuar produciendo contenido de calidad honesto y respetuoso. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de Hollywood. Nos vemos en el próximo